Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Estamos en este ciclo de charlas sobre derecho administrativo y como le comentaba a Ana en privado, cuando pensé en una charla sobre responsabilidad del Estado, pensé en ella, así que muy contento de estar eh, hablando sobre responsabilidad del Estado con Ana Salvatelli, que es una marca registrada en el tema. Así que, bueno, Ana, para los que no saben, es abogada de la UBA, consejera actualmente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Ha escrito muchos libros sobre responsabilidad del Estado y muchos artículos. Principalmente en este momento está con el libro El Estado Responsable, que está por salir. Y además es docente de grado y de posgrado en el ECA, en la Universidad del Comahue, creo, en la Escuela de Abogados de Ciudad, entre otros en la UBA, bueno, algunos me debo estar olvidando. Así que bueno, Ana, muchísimas gracias por participar y bueno, muy contento de mi parte. Bueno, gracias Martín, gracias a vos. Un saludo bueno, a todos quienes se conecten, a quienes vean esta presentación, esta entrevista. Felicitarte por la iniciativa, o sea, para Gracias. mí es un gusto ser invitada, que es un honor que me llames para hablar de responsabilidad, pero bueno, te felicito por la iniciativa porque creo que es el camino para acercarnos más a los que les puede interesar o necesitan saber o conocer algo sobre derecho administrativo. Vi los otros videos, están buenísimos, así que Gracias. felicitaciones por eso. Gracias. Bueno, hay mucha gente que no sabe de lo que estamos hablando, mucha por supuesto que sí, y este video en su caso le servirá para profundizar, pero en principio podemos hacernos la pregunta básica, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad del Estado? ¿No? ¿Qué podemos decir? Bueno, de lo que hablamos es de estudiar bajo qué condiciones, bajo qué requisitos el Estado, como cualquiera de nosotros, tiene que salir a reparar los perjuicios que ocasiona. O sea, hablamos de daño en los términos que los conocemos también en derecho civil, de un Bien, mal, de un perjuicio que cualquier persona sufre en su vida, en la integridad física, en sus bienes. Y así como existe la regla de la reparación entre cualquier persona respecto de otra, también estudiamos las condiciones y los requisitos bajo los cuales el Estado, sea por acción o por omisión, por no hacer, por llegar tarde, llegar mal, por dañar, tiene también que pagar una reparación, una indemnización por esos mismos daños. claro. Eh, Así como cuando yo le choco el auto al vecino o al que va pasando por la cuadra de mi casa, tengo que responder, el Estado, cuando comete un daño, en ese mismo sentido tiene que responder. Pero no fue siempre así, ¿no? Es decir, eh, así contado y en la actualidad es así, pero repasemos que un poco no es algo que ocurrió, lo que hoy naturalizamos no siempre fue así, ¿no? O sea, hubo distintos momentos. Exacto, exacto. El origen de todo esto es la irresponsabilidad, porque como todo lo que se fue construyendo en derecho administrativo, fue ir quitándole privilegios o potestades al poder, a lo que nosotros estudiamos principalmente como función administrativa, pero que es el ejercicio mismo del poder estatal. Entonces, como en un origen el Estado tiene como punto de partida todos esos privilegios, también entre esos privilegios era no ser sujeto demandado, hasta un poco, primero tenemos que analizar la personificación del Estado, o sea, como Bueno, persona jurídica, luego persona jurídica demandable, y luego en un tercer estadio que también responda por los daños. Esto que hoy damos por sentado en el Estado de Derecho que vivimos, la verdad es que fueron conquistas graduales en punto al reconocimiento de esa responsabilidad que se va desarrollando básicamente desde la jurisprudencia, hay que decirlo, desde la claro. jurisprudencia de la Corte, que es la que avanza en esto de colocar al Estado también como sujeto responsable, y bueno, y luego se va haciendo una construcción hasta llegar a nuestros días, en donde no solo no se duda que el Estado es responsable, sino que lo que nos ponemos a analizar es hasta dónde puede responder por los daños que ocasiona, sobre todo en materia de omisión. Claro. Eh, en una época había algo así como lo que se llamaba venia legislativa, ¿no?
¿qué era la venia legislativa? O sea, ¿qué había que hacer? La venia legislativa es el antecedente de lo que hoy conocemos como reclamo administrativo previo, en el sentido de un privilegio del Estado que para ser llevado a juicio antes se requería por daños, ¿no? Una autorización del Congreso. Esa es la venia legislativa, que el Congreso autorice a poder demandar al Estado. Pero es una época que hablamos de la doble personalidad estatal, ¿no? Como que si actuaba como sujeto de derecho privado, como cualquiera de nosotros, en ese caso se demandaba en la medida del régimen jurídico aplicable a esa actuación. Pero claro, como el Estado actúa como poder público respecto de esos daños y de esa demandabilidad, se requería un previo permiso estatal. El resabio de eso es lo que hoy conocemos en la LPA, en la Ley de Procedimiento Administrativo en la órbita nacional, como reclamo administrativo previo. Está este privilegio, esta prerrogativa de ir a plantearle al Estado antes de demandarlo, en base a qué y con qué alcance lo vas a demandar. Hay que señalar igual que en materia de daños y perjuicios extracontractuales, este reclamo está exento. O sea que en ese sentido no se requiere el reclamo administrativo previo. Hasta ese punto avanzamos en punto a la demandabilidad en materia de responsabilidad del Estado. Perfecto, entonces pasamos de no responde, responde si le pedimos autorización al Congreso, responde si le hacemos reclamo, y hoy muchas veces no hay que hacer el reclamo, ¿no? Eso sería una especie de hilito, digamos. Bien, Exacto, ese sería el hilo. y a priori lo vemos como positiva esta evolución, vemos como positiva esta evolución, es decir, vemos como que si el Estado comete un daño por acción, como decía antes, o por omisión, es decir, por no estar, lo consideramos una evolución positiva, ¿no? Por lo que estoy Es siguiendo. una evolución positiva que va de la mano del fundamento. O sea, cuando uno se pone a pensar por qué es responsable el Estado y uno encuentra ese fundamento en la misma Constitución, si todos estamos de acuerdo en que es el Estado de Derecho, que el mismo Estado tiene que garantizar para el ámbito interno lo que hace que una persona responda por el daño ocasionado a otra, también lo coloca a él como garante de la responsabilidad cuando él, que tiene poder de daño, porque son múltiples los casos y las familias y agrupamientos de casos de daños y perjuicios que el Estado es susceptible de provocar, bueno, lo coloca ya como garante también del resarcimiento de sus propios daños. Es importante tener en cuenta que el fundamento de todo esto está en la Constitución y que también la evolución lo que muestra es cómo ese fundamento va desplegando distintos aspectos a lo largo de todos estos años. Claro. Vos hablabas de la evolución de la jurisprudencia de la Corte, la cual vamos a dejar algunos fallos acá abajo, pero sin meternos en los nombres, que yo devoto, por decir un clásico, pero muchos años se condenó al Estado sin una ley de responsabilidad del Estado, ¿no? A nivel nacional. Eh, ¿Cómo ves esa evolución? Es decir, de aquella época de usar el viejo Código Civil, eh, no viejo para nosotros que lo conocimos en carne viva, Lo pero por ahí estudiamos. viejo para las nuevas generaciones, a una ley propia, ¿no? Es decir, de derecho público, ¿qué te parece esa evolución normativa, digamos, cómo la ves? Yo la veo como positiva Mm, porque creo que hoy se piensa desde la víctima del daño. Entonces, si alguien sufre un daño por una actuación u omisión de un órgano estatal, de un agente en ejercicio de las funciones, pensemos un caso básico como actuación policial, claro, ¿no? La actuación de un agente policial usando un arma reglamentaria. La verdad es que la construcción de la jurisprudencia de la Corte nos dio la teoría general de la responsabilidad entre los años 33, como vos señalabas con Devoto, hasta el 2014 que se sanciona la ley. Pero claro, en nuestro sistema de derecho es raro tener que estudiar solamente precedentes para entender bajo qué reglas yo demando al Estado en un claro. caso. No somos como lo, sino que somos derecho continental en ese sentido positivo y siempre estamos apegados a las normas. Entonces, me parece que para las víctimas es mucho más claro tener los requisitos para demandar al Estado por daños en una ley que así lo regule y da más seguridad jurídica,
que tener que apelar a esos antecedentes jurisprudenciales y a la construcción de la teoría general a partir de precedentes. Claro, Es claro que esto tiene que ver con una discusión que se dio en nuestra doctrina desde siempre, que es pensar que si nosotros estudiamos la responsabilidad como instituto básico del derecho civil, porque el daño está ahí como fuente de las obligaciones, si es esa misma responsabilidad dentro de ese código la que disciplina la responsabilidad del Estado, o si en realidad como instituto propio del derecho administrativo corresponde regularla en un ordenamiento aparte. Esa discusión que fue doctrinaria, que fue jurisprudencial, termina definiéndose, decidiéndose en esto, que es tener una ley de responsabilidad del Estado. Sin embargo, el diálogo, ¿qué pasó? quiero decir, es falso pensar que aisladamente la ley de responsabilidad me resuelve todo en la materia, porque por analogía siempre voy al Código Civil y Comercial, aunque más no sea para entender qué es el caso fortuito como eximente, o qué significa que el daño sea actual o no hipotético ni eventual, o el riesgo, pero también dialogo con el fundamento convencional. Bien, se cortó 2 segundos y Capaz. entiendo que lo que dijiste es que el diálogo de alguna manera sigue vivo. No sé, se cortó ahí un segundo. Exacto, Ah, el está bien, está diálogo bien. Sí, científico. sí. Pensemos, la ley que es nacional no se aplica, no recibe aplicación directa ni subsidiaria del Código Civil y Comercial. Así lo dispone el Código y también la ley. Claro, Sin porque, embargo, permitida la aplicación analógica, es inexorable que esa aplicación analógica exista claro, y que hay institutos clásicos de la responsabilidad que están agenciados en el Código Civil y Comercial, como siempre lo estuvieron en el civil, a los que antes acudía la Corte, que hoy sigan como un registro permanente para la perfecto, resolución de los casos. perfecto. Porque no lo dijimos antes, pero vos en la respuesta lo agregás. Además de la Ley de Responsabilidad del Estado del 2014, el propio Código Civil y Comercial del 2015 va en el mismo sentido, diciendo, acá no se va a tratar la Ley de Responsabilidad del Estado, búsquenla en la ley propia. Es decir, de alguna manera, y como vos también bien puntualizás, fue una discusión de época, o sea, se discutió fuerte sobre si correspondía o no seguir incluyéndolo en el Código Civil y Comercial. Las dos normas van en el mismo sentido. Por un lado, sale una ley propia de responsabilidad del Estado, con bases en el derecho público, como vos decís, muy interesante, me pareció el aporte, no lo había pensado de esa manera, está bueno que aprendamos nosotros con estas cosas. Que por supuesto siempre estamos en condiciones de seguir aprendiendo cosas, con foco en la víctima, eso me gustó, no me había dado cuenta de ese avance, y además el Código Civil nos dice lo mismo, el artículo 1764, 5, anda por ahí, nos dice, acá no vengan a buscar la ley responsable del Estado, tiene normativa propia, entonces hay como cierto acuerdo, ¿no? Sí, exacto. A mí me parece importante eso como decisión legislativa, porque es verdad que la Corte lo había anticipado cuando hay un caso Barreto en donde hace una especie de reenvío para juzgar los casos de responsabilidad cada provincia, porque dice acá, siempre cuando estudio la responsabilidad del Estado, me queda corto el derecho civil. ¿Por qué? Porque yo necesito sí o sí entender para lo que es, seguro lo vamos a ver o lo vamos a mencionar en algún momento, lo que es la pieza clave, la falta de servicio, digamos, si hubo una Sí. actuación irregular, necesito saber las normas que se aplican al servicio del cual terminó redundando el daño. Entonces, la Corte dice, esto lo tiene que revisar a nivel local cada tribunal. Ya había un anticipo a nivel jurisprudencia de corte, y ni que hablar la doctrina por esta discusión que menciono, de que las dos opciones eran válidas o posibles. Y esta es la más fiel a la autonomía del derecho administrativo, Claro, porque la responsabilidad nos traza un mapa de todo lo que está sucediendo en materia de ejercicio de la función administrativa, porque en la medida en que daña, salió mal. claro. Entonces, creo que es más fiel en ese sentido tener una ley para reflejar esta realidad, pero sobre todo para que la víctima del daño entienda bajo qué condiciones puede lograr una indemnización, una reparación del perjuicio, que ahí está el fundamento de la Constitución.
la persona tiene derecho a una reparación integral del perjuicio que sufra, sea por acción de un particular o por acción u omisión estatal. Perfecto. Nos metemos efectivamente, como vos bien anticipabas, en los requisitos. Eh, Curiosamente, y acá sí, primero vamos a ir con lo que es la gran similitud con el derecho privado, después vamos a meternos ya en el mundo del derecho administrativo, que es la distinción o la particularidad, que es que el Estado aún puede responder actuando bien. Pero vamos primero por la actividad ilícita. Es decir, ya hablamos de daño y cuáles son, además del daño, los requisitos que necesitamos para responsabilizar al Estado en su accionar u omisión ilícito. Bien, la actuación irregular del Estado requiere para su configuración y procedencia, además del daño, que es como el presupuesto de todo, de toda la actuación del Instituto de la Responsabilidad, ¿no? Bien. Sin daño no hay responsabilidad, así que ese es el punto de partida. Tiene otros dos requisitos que son comunes a los que estudiamos en el Código Civil y que vamos a ver seguramente luego en Lícita, que son la relación de causalidad y la imputación a una actuación u omisión de un órgano en ejercicio de función estatal. Respecto de la relación de causalidad en la ilícita, la ley contempla la misma que el Código Civil y Comercial, que es la relación de causalidad adecuada. Es decir, siempre tiene que existir este nexo fáctico entre el daño y aquella actuación a la cual le imputo ese daño. Con lo cual esa relación de causalidad tiene que estar demostrada y no tienen que mediar eximentes que rompan ese nexo causal, como sucede a veces con la culpa de la víctima, el hecho del tercero por el cual no debo responder o un caso fortuito fuerza mayor. Cuestiones que se analizan en general vinculadas a la causalidad. El tercer requisito es la imputación al órgano en ejercicio de función estatal, porque ¿qué sucede? Si yo ese daño no se lo puedo imputar a una actuación estatal, no tengo responsabilidad del Estado, tengo responsabilidad de otro tipo. Y es importante y clave pensar en actuación orgánica o de órganos, porque esa teoría del órgano que estudiamos en organización administrativa y un poco explica todo el funcionamiento de la administración, es pieza central en la imputación porque habla de una responsabilidad de tipo directa en el Bien. sentido de la persona jurídica a la que ese agente, órgano estatal, forma parte. Yo no necesito meterme con un factor subjetivo de atribución o entender si ese agente estatal, vuelvo al ejemplo del policía, es planta permanente, es policía adicional, qué vínculo tiene con la Claro. fuerza, no que la imputación es directamente a la persona jurídica fuerza policial como tal. Excelente ejemplo. Y el último requisito, el más importante, y es quizás el concepto pieza clave, le dicen los autores, de toda la responsabilidad, porque rompe con el esquema del Código Civil, es resistido por muchos civilistas, es que tenemos un factor de atribución o requisito, dice la ley, específico de la actuación ilícita, que es la falta de servicio. La falta de servicio es un concepto que se origina en Francia, que permitió catalogar estos casos como de responsabilidad estatal y no de los funcionarios por su actuación individual, y predica la actuación anormal o irregular de los servicios. Básicamente lo que estamos hablando es de un ejercicio contrario a norma de la competencia, del aspecto objetivo de los órganos. Es un incumplimiento de los deberes legales. Se formula como una violación o anormalidad de las obligaciones de servicio regular. Y Claro. ahí hay un plus que la Corte vino agregando en algunos fallos, que no está en la ley nacional, que es que la Corte nos dice, no alcanza con mencionar o predicar que existe una falta de servicio, falla de servicio, sino que en cada caso lo que yo necesito demostrar es que hay una falta en función de la naturaleza de la actividad, el lazo que une a la víctima con el servicio, los medios puestos a disposición del servicio y el grado de previsibilidad del daño. Es decir, que esta es como la pieza central, porque yo lo que tengo que demostrar es que me dio una actuación irregular. A su Claro. vez, esa actuación irregular puede ser por acción o puede ser por omisión. Si es por omisión, esa falta de servicio se refiere a que lo que el Estado dejó de cumplir es un mandato de actuación, un mandato expreso y determinado de actuación. Es decir, que finalmente son estas cuatro piezas: daño,
relación de causalidad adecuada, imputación al órgano en ejercicio de función estatal y falta de servicio por acción o por incumplimiento de un mandato expreso y determinado de acción. Excelente. O sea, la falta de servicio podría ser no mantener la plaza o la ruta en la que andamos adecuadamente, es decir, si la ruta tiene tremendos pozos y baches, no una linita mal marcada, es evidente que hubo un problema concreto de omisión, que es la ruta por la cual yo voy, no la mantuviste en mínimas condiciones adecuadas para que yo transite y me rompí todo el auto y quizás tuve un daño peor, tocó madera, o fui a jugar a la plaza, o no voy a meter a mis hijos, pobrecitos, fui a jugar No, yo a por la favor. plaza y se Esos cayó un ejemplos árbol, no. y, no, y se cayó un árbol. ¿Qué ocurrió? Sabemos qué ocurrió, ese ejemplo, Sí, exacto. lamentablemente. Fui a jugar a una plaza, a la pelota, se me cayó un árbol en el pie y se me rompió el pie, y evidentemente la dirección de arbolado o quien fuera debió medianamente controlar los árboles. Ahí hay una falta de servicio, como vos decís, por omisión, de alguna manera, por el no mantenimiento, digamos, básico. Me pareció perfecta la descripción. Y nos lleva a la última pregunta, o una de las últimas, pero que es, el Estado también muchas veces responde actuando bien. Y ahí, de alguna manera, es lo que a veces diferencia más en los cursos con las ideas que vienen los chicos o las chicas de responsabilidad civil, ¿no? Es decir, Exacto. hizo las cosas bien, pero igual tiene que responder. Hablemos un Claro, poco. exacto. Sí, exacto. Los autores dicen, acá fallan todas las normas del Código Civil. Es verdad, Claro, ahí no tengo el supuesto previsto. Y por eso es que quizás por la lícita ya en sí mismo se justifica tener una regulación autónoma para exacto. entender lo que me preguntabas, esto, bajo qué requisitos acá también se responde. No hay antijuridicidad y la verdad es que todo el sistema de la responsabilidad civil orbita sobre una antijuridicidad básica porque el daño es un ilícito. En cambio acá no tengo ese supuesto. Pero ¿qué sucede? El Estado, como desarrolla obras de interés general, tiene que dictar normativas, la gestión pública, la gestión de políticas públicas que caracteriza sobre todo la función administrativa que nosotros estudiamos como objeto del derecho administrativo, bueno, es potencialmente dañosa. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los requisitos? Lo primero es pensar que como me falla también el Código Civil, hoy tengo el fundamento directo en la ley, y por encima de eso tengo la Constitución. Sobre todo vamos a ver el principio de igualdad de las cargas públicas, porque acá vamos a ver que la clave es que yo demuestre que estoy en peor situación producto del daño que el resto de las personas. Los requisitos son daño, en este caso se requiere que el daño sea actual, siempre hablamos de daños ciertos, no hipotéticos ni eventual, Sí, sí. en los dos ámbitos de casos, pero acá se requiere actualidad del daño, que yo entiendo se vincula directamente con que como se prohíbe el resarcimiento del lucro cesante, esto de pedir un daño futuro o una ganancia eventual está fuera del sistema, es una discusión aparte, pero entonces acá se requiere que el daño sea actual por ley. Lo segundo es la relación de causalidad, como vimos también en la ilícita, pero acá el requisito es un daño, es una relación de causalidad que yo llamo calificada. ¿Por qué? Porque la ley pide de ese nexo causal que sea directo, inmediato y exclusivo. Ahí esta condición que salió de un fallo, Ledesma, pero que después la Corte en sucesivas integraciones de alguna manera ratifica, llega a la ley y es verdad, es el nexo causal como más difícil de demostrar. Pero eso tiene que ver con que la propia ley también dice que es una responsabilidad de tipo excepcional. Claro. Esto es, bueno, en el rol de los jueces, se comprende esa situación, uno tendría que mirar el análisis de un caso de responsabilidad por lícita desde la excepción a la procedencia, ¿cierto? Sí, Y sí. entonces ahí el requisito de causalidad eleva el estándar para ser consecuente con esa excepcionalidad. Si bien se critica que la ley lo haya establecido así, es cierto que tenemos jurisprudencia respaldatoria de esta posición. Lo tercero sería, al igual que en la ilícita, y en esto no hay diferencias, imputarle ese daño con la conexión causal de este nivel a un órgano en ejercicio de función estatal. O sea, el tercer requisito es la imputabilidad. Y luego aparecen los distintivos. Lo Bien, que la falta de servicio es a la ilícita, en la lícita es el sacrificio especial y la ausencia del deber jurídico de soportar el daño.
El sacrificio especial tiene que ver con que se violó en el caso en concreto el principio de igualdad ante las cargas públicas. Yo tengo que demostrar que esa actuación estatal dañosa a mí me coloca en una posición de desventaja, de desigualdad, respecto del resto de la población. Entonces, si por una normativa general, como pudo haber sido en pandemia, todos sufrimos como medida de cuarentena quedarnos en nuestras casas, bueno, hasta ahí estamos todos en misma situación. Pero puede suceder que una persona singularmente considerada haya, por ejemplo, tenido que cerrar su local o pierde el comercio. Bueno, quizás él, que puede sentirse sacrificado especialmente respecto al resto, es que tiene este requisito configurado para evaluar si conforme los restantes, lo cual tiene su complejidad, podría llegar a solicitar un resarcimiento. El caso más típico e histórico es cuando el Estado desarrolla una obra, por ejemplo, hidráulica, la desviación de lagunas para evitar una inundación, una obra hídrica en el territorio provincial, y como consecuencia de eso, por más que la obra está bien porque cumple el objetivo de interés general, por ejemplo, inunda o anega un campo que hasta ese momento era productivo. Quien explota ese campo sufre un sacrificio especial singularmente considerado respecto del resto. El interés general se beneficia, y ese es el objetivo de la actuación estatal, pero no tiene por qué esta persona en su singularidad soportar un perjuicio. Ahí aparece la configuración del sacrificio especial. No obstante, también lo que se requiere es que no haya un deber jurídico de soportar el daño. Es un requisito aparte, el quinto elemento. Y tiene que ver con que, bueno, puede existir una ley, puede existir un contrato, puede existir un principio, conforme los cuales en ese caso en concreto, ese sacrificio especial debe padecerse. Y entonces en ese caso se excluiría la responsabilidad. Tanto de estos 5 como los 4 de ilícita, lo importante que están listados así en la ley es saber que tienen que estar todos y que operan como una suerte de filtros, que cualquiera que inicie un juicio de daños y perjuicios, porque esa es la manifestación, ¿no? Esto se materializa en una acción de daños y perjuicios contra el Estado persiguiendo la reparación. En los casos de ilícita tienen que ser demostrados los 4, en la lícita estos 5. Perfecto. Entonces, el sacrificio especial, todos nos mejoramos con la obra hidráulica, pero justo mi campo, que antes funcionaba bien, creo que en Juncalán, ¿no? ¿Es esto? Ya vos sos Es la experta en el Juncalán, tema. tenemos La Placet, La Placet. Prada. Hay varios casos, todos encadenados por lo que fue una obra vinculada a las lagunas del río Quinto, y entonces eso anegó muchos campos cuyos dueños o quienes los explotaban, como campos agrícola-ganaderos, vieron perdida su explotación comercial y ahí iniciaron demandas contra el Estado a ese Perfecto. fin. Entonces, yo soy el perjudicado con los 1000 beneficiados, para decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Bien. Y la ausencia del deber jurídico de soportar el daño hay algunos daños o algunas cuestiones que están vinculadas con que se establece, pienso de algo fácil como restricciones al dominio, no sé, en donde la normativa misma me dice, mirá, esto el Estado lo estableció así, vas a tener que soportar este daño que suele ser más general, justamente no es especial en estos casos, ¿no? Entonces ahí Sí. no me queda alegación posible porque, bueno, el daño estaba establecido en la propia norma, ¿no? Entonces, no se me ocurre un ejemplo ahora, no sé si hay Hay algo. un ejemplo, esto, la primera vez que se menciona este requisito fue en un fallo Columbia, que era una entidad financiera Mm, que justamente la demanda de daños la inicia porque por una comunicación general del Banco Central sí, tuvo que cambiar la tasa de encaje de los préstamos y perdió plata. Y ahí esto es caso a caso. ¿Por qué? Porque la Cámara le había dado la razón, pero cuando llega el caso a la Corte, define que por el tipo de actividad a la que esta entidad financiera se dedica, que implica altos riesgos y a su vez altas chances de lucrar de una manera que no es en el medio habitual, dice que esa autoridad como órgano rector del Banco Central, de las entidades financieras y bancarias, hace que con su actuación de comunicaciones generales
se establece una suerte de relación especial de sujeción, un concepto que no Bien, es tan usado, pero que en esa dinámica regulatoria, Banco Central, entidad financiera, termina condicionando a que sufra el perjuicio, porque así como en otras coyunturas tiene altas ganancias, por la propia regulación le puede tocar en algún momento ir a pérdida. Entonces, en esos mercados fuertemente intervenidos, no lo dice con estas palabras, pero sí agrega este bien, requisito en la lícita, como diciendo ahí Colombia debía soportar el perjuicio, perfecto. porque es como que vos te exponés a ese tipo de actividad con ese riesgo bursátil. Se me Ese ocurre, es un ejemplo. sí, claro, sí, se me ocurre, por ejemplo, yo soy un fabricante de bolsas de nylon y sale una normativa diciendo, bueno, las bolsas de nylon contaminan un montón, vamos a prohibirlas en su uso cotidiano, como teníamos hace unos años, todo el tiempo, nos daban un montón de bolsas de nylon, y ahí hay un deber jurídico de soportar el daño, porque hay una norma Claro, ambiental, ¿no? Está bien el ejemplo? sí, me Estoy con la parece que está profe bien acá. el Está ejemplo. bien, está Me bien. parece que está bien, porque la idea ahí es, bueno, siempre al final tenemos un análisis de razonabilidad Exacto, de la bien. extensión de la responsabilidad, porque siempre pensemos también que si el Estado sale a responder, gira y va sobre su presupuesto Claro, público a una suerte de solidaridad del daño, en el sentido que lo pagamos entre todos. bien, bien. Entonces, bueno, tanto en los casos de lícita como en los casos que imputa una omisión, son esos casos en donde el juez enfrenta la tensión entre cómo resuelve ese interés individual dañado respecto del interés general que el Estado a su vez tiene que preservar. Y esos son ejemplos de cuando nadie duda de que el deber jurídico del cuidado ambiental es algo que se impone como agenda, bueno, ¿cuál es el límite de, de un resarcimiento en ese caso? Claro. Y podría manifestarse como deber jurídico de soportar el daño, sí. No hay Bien, tantos ejemplos en jurisprudencia que vayan sobre este requisito en particular. bien. Aparece listado invariablemente y llegó hacia la ley, pero no es que tenemos un montón de casos que ejemplifiquen o desarrollen este requisito en particular. Por eso creo que sí, que es construcción caso a caso. Y para ir terminando y agradeciendo desde ya de antemano, me quedé pensando desde la evolución de la Ley de Responsabilidad del Estado, 2014 a nivel nacional, pero tenemos que pensar que a nivel federal, a nivel país, estamos en una situación despareja o diferente, ¿no? Es decir, algunas provincias avanzaron, otras no, pero como bien vos decías, respuestas anteriores, el fundamento de la Constitución está para todas las provincias, ¿no? Entonces, ¿cómo analizás, cómo ves la situación actual de la responsabilidad del Estado a nivel nacional, federal, etcétera? Sí, bueno, tal cual decís, el panorama país es que tengo un sistema heterogéneo, porque tengo nación que invitó a adherir, hay provincias que desde el inicio adhirieron a la ley nacional y tengo otras que dictaron leyes con algunas diferencias con la nacional, tomando la nacional como un piso del cual se distinguieron en algunos aspectos de la regulación. Pero la gran mayoría de las provincias no hizo nada, permanece sin dictado de ley. Para que nos demos una idea, son 8 las jurisdicciones con regulación y el resto no la tiene. Pero bueno, como bien decías, lo importante es saber que el fundamento de la responsabilidad, tanto desde la jurisprudencia como ahora teniendo ley, es la Constitución. Es decir, que no tener ley en una jurisdicción no es en ningún caso obstáculo para el reconocimiento pleno de la responsabilidad estatal, y más sabiendo que algunas provincias tienen consagrada expresamente la responsabilidad estatal en sus constituciones. O sea que ahí ya tienen un marco jurídico base. Lo que viene sucediendo en los hechos es que, como dijimos antes, los jueces van por analogía al Código Civil y Comercial para resolver casos si necesitas ese nivel de fundamento normativo, invocan obviamente la Constitución como fundamento local o nacional. Pensemos que en ese diálogo del que hablamos están los tratados de derechos humanos incorporados por el 75, inciso 22, donde está el pleno de garantías para las personas ahí representados, hay una amplificación de los mandatos del Estado, entonces ahí encuentro muchos mandatos y fundamentos de responsabilidad estatal
sobre todo en algunos grupos de casos específicos, y entonces entre esto, en este marco normativo, la responsabilidad se resuelve igual. También acuden a la propia jurisprudencia de la Corte, que recorrimos históricamente, o a la de los propios tribunales superiores de provincia. Es verdad que eso nos lleva a, si cuando se cuestionó la sanción de la ley, una de las principales críticas era si violaba la igualdad de los habitantes del país, trasladar este instituto como cuestión de derecho público, porque genera estos distintos niveles de regulación, si existen o no existen, y si existen, si son desiguales entre sí. Y la verdad es que para eso yo siempre me quedé pensando, tengo para decir, que no sé si la jurisprudencia garantizaba mejor esa igualdad. Claro, Digo, cuando nosotros teníamos como único intérprete jurisprudencia de la Corte, que lo hacía básicamente en instancia originaria, cosa que dejó de hacer con Barreto, para guiarnos todos en base a una construcción jurisprudencial, no sé si eso me da más seguridad jurídica que tener una ley nacional, tener algunas regulaciones, aunque haya pisos diferentes de regulación en algunos casos. Sobre todo teniendo en cuenta que esos pisos garantizan mejor los derechos y no en menos de las víctimas. Así que creo que lo importante es que es un camino que ya no tiene vuelta atrás. Si bien en un primer momento se dudaba si la ley se iba a sostener, entiendo que no, pero el desafío que nos queda por delante es que por la prescripción de los propios casos que pueden ser planteados bajo la ley de responsabilidad, que lleguen esos fallos hasta la Corte para que la Corte efectivamente se pronuncie sobre la ley de responsabilidad nacional, todavía nos falta un poco, o estamos ahí, entonces todavía no tengo el test de constitucionalidad pleno de la ley nacional y de las locales para poder hablar sobre casos que ya sean de aplicación de la norma, ¿no? Eso claro. todavía estamos ahí en una etapa intermedia. Hay muchas críticas a la ley, se señalan déficits de la ley, y puedo compartir algunos de ellos, pero bueno, en todo caso, como nuestro sistema constitucional lo indica, se verá caso a caso y serán los jueces en cualquier punto que les toque evaluar si supera o no ese test de constitucionalidad. La verdad, espectacular, Ana, te recontra agradezco. No, gracias a vos. Me encanta la experiencia de conversar este tema, de hacerlo de esta manera, así que yo reitero mi felicitación por la iniciativa porque creo que es la mejor manera hoy de plantear la presentación de los contenidos y en todo caso después profundizarlo en la medida del interés, pero me parece una excelente manera de difundir a lo que nos dedicamos. Bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo, ¿eh? Gracias a vos.